El tema a tratar el día de hoy es interpretación del trazado cardiotocográfico, más conocido por todos nosotros como monitoría fetal. Cuando uno plantea este tema, la primera reacción es tal vez sentirse en el lugar equivocado. Si este es un ámbito anestesiológico, ¿por qué nos estamos metiendo en un tema que es de uso casi exclusivo de los obstetras? En la medida en que los anestesiólogos nos involucramos en ámbitos fuera del quirófano, nuestro rol se ha enfocado un poco más hacia la medicina perioperatoria y en especial a la búsqueda de mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Adicionalmente, con la saturación de los hospitales, los servicios obstétricos están repletos de pacientes de una complejidad cada vez mayor y en ocasiones el número de especialistas es insuficiente. Con frecuencia sucede que usted es el primer respondiente. Lo llamaron para que coloque una analgesia peridural en su paciente y llega a la sala y resulta que le están tomando la monitoría fetal de ingreso a la unidad. Usted se da cuenta que la frecuencia cardíaca fetal va disminuyendo progresivamente. Si usted es capaz de interpretar esa monitoría fetal, puede hacer el diagnóstico de un estado fetal insatisfactorio e iniciar maniobras tales como una reanimación in útero y llamar para que venga el obstetra a evaluar a esta paciente y tomar una conducta definitiva. Para empezar, debemos definir qué es un trazado cardiotocográfico. Este es un registro en el tiempo donde se evalúa la frecuencia cardíaca fetal y su variación en relación a la dinámica uterina y los movimientos fetales. Nos va a permitir una detección precoz de patrones que nos sugieran un estado fetal insatisfactorio. Normalmente en casi todos los servicios obstétricos encontramos la cardiotocografía externa continua. El trazado consta de dos partes. En la parte superior encontramos un registro de la frecuencia cardíaca fetal, en donde cada cuadro vertical corresponde a un cambio en 10 latidos por minuto. En la parte inferior encontramos el registro de la dinámica uterina, en donde cada cuadro corresponde a un cambio de 10 milímetros de mercurio. La velocidad del papel se puede variar entre 1 o 3 centímetros, por lo que se debe corroborar esta configuración para definir el tiempo transcurrido. Si está a 1 centímetro por minuto, cada cuadro horizontal corresponde a 10 segundos, y si está a 3 centímetros por minuto, cada cuadro equivale a 30 segundos. Como primera medida vamos a hablar de los aspectos relacionados con la frecuencia cardíaca fetal. Lo primero es determinar la línea de base o frecuencia cardíaca fetal basal, que corresponde al nivel promedio de la frecuencia cardíaca fetal en un periodo de 10 minutos y se expresa en latidos por minuto. Su valor normal se encuentra entre 110 y 160 latidos por minuto. Si nos encontramos por debajo de los 110 latidos por minuto, hablamos entonces de bradicardia. Y si ésta se mantiene por más de 2 minutos en valores por encima de 80, será leve, entre 70 y 80 moderada, y si está por debajo de 70 latidos por minuto, se clasifica como severa. Si por el contrario la frecuencia cardíaca está por encima de los 160 latidos por minuto, estaríamos hablando de taquicardia fetal. Otro aspecto muy importante a evaluar en la cardiotocografía es la variabilidad de la línea de base. Lo normal es ver cambios de más de 5 latidos por minuto por más de 5 ciclos en 10 minutos. Si por el contrario encontramos una variabilidad reducida como la que se observa en esta imagen, este es un signo ominoso que se asocia a mayor riesgo de parálisis cerebral. Sin embargo, hay que tener en cuenta en los casos donde se utilice analgesia basada en opioides tipo remifentanilo como estrategia para la analgesia obstétrica, ya que en estos casos la disminución de la variabilidad carece de un valor predictivo. La presencia de aceleraciones, por otra parte, sugiere bienestar fetal, pues la presencia de más de 2 de ellas, que se definen por aumentos de más de 10 latidos por minuto por más de 5
segundos en un periodo de 20 minutos tiene una sensibilidad del 97% de obtener Apgar mayor de 7 a los 5 minutos. Las desaceleraciones son cambios en la frecuencia cardíaca fetal, que dependiendo de su tipo pueden tener un significado tranquilizador o no. Las desaceleraciones tempranas, por ejemplo, coinciden con la contracción uterina y corresponden a la compresión de la cabeza fetal y, como veremos más adelante, no implican desenlaces adversos. Generalmente el pico de la contracción corresponde al punto más bajo de la frecuencia cardíaca fetal, que es lo que podemos ver aquí en esta imagen. Las desaceleraciones variables son cambios súbitos en la frecuencia cardíaca y por súbito se hace referencia a que transcurren menos de 30 segundos entre el inicio de la desaceleración y el punto de menor frecuencia cardíaca. Este tipo de disminuciones de la frecuencia cardíaca son generalmente de más de 15 latidos por minuto y por más de 15 segundos, pero nunca por más de 2 minutos. Pueden corresponder a compresión del cordón por partes fetales y, si es este el caso, mejoran con el cambio de la posición. Las desaceleraciones tardías suelen aparecer posterior a la contracción, sin que el pico de la contracción nos corresponda con el punto de menor frecuencia cardíaca fetal. Este tipo de desaceleraciones están asociados a cambios en la presión de CO2 fetal y suelen reflejar Apgar más bajos, acidosis y parálisis cerebral. Por último, tenemos el patrón sinusoidal, que como vemos es un patrón ondulatorio con una frecuencia de ciclado de 3 a 5 por minuto que persiste por 20 minutos o más. Después de interpretar nuestra monitoría fetal, debemos saber qué hacer con esta información. Existen diferentes clasificaciones y estrategias. Sin embargo, hoy vamos a utilizar la clasificación del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia ACOG, que en el 2008 dividió en 3 patrones la interpretación de la cardiotocografía con el fin de estandarizar los términos. Los patrones tipo 1 o normales son aquellos en donde tenemos una frecuencia cardíaca fetal normal, una variabilidad adecuada y ausencia de desaceleraciones tardías o variables. Podemos o no tener desaceleraciones tempranas, así como aceleraciones. Esta categoría es la que le da a uno tranquilidad y seguridad. En el patrón tipo 2 o indeterminado vamos a tener todo lo que no quepa dentro de la categoría 1 ni de la categoría 3. Estos son pacientes que se deben estar vigilando continuamente porque rápidamente pueden pasar a una categoría 3. Lo ideal en estos pacientes es iniciar maniobras de reanimación in útero con el fin de tratar de pasarlos a una categoría 1 y en caso que pasen a una categoría 3, iniciar las maniobras adecuadas en esos casos. En la categoría 3 vamos a encontrar a los pacientes en donde vamos a tener una ausencia de la variabilidad que se acompañe de desaceleraciones tardías recurrentes, de variables recurrentes o de bradicardia. Asimismo, podemos encontrar dentro de esta categoría a los pacientes que presentan patrones sinusoidales. Estos pacientes son pacientes que realmente están en un estado fetal insatisfactorio y donde el equipo que está al cuidado del binomio madre-hijo debe definir estrategias inmediatas a seguir. Se debe iniciar la reanimación intrauterina y definir la necesidad de un parto expedito. Hasta aquí creo que todos están expertos en cardiotocografía. Sin embargo, lo que se escucha se olvida con facilidad. Así que para reforzar el conocimiento les propongo una estrategia basada en la mnemotecnia Dr. C. Bravado, que pues nos va a hacer que nos acordemos fácilmente y nos permite hacer una evaluación rápida y objetiva de la monitoría fetal. Entonces, las 2 primeras letras de R defina riesgo. La C va a corresponder a contracciones, la BRA a línea de frecuencia cardíaca fetal basal, por sus siglas en inglés, la V de variabilidad, A, presencia o no de aceleraciones,
La D, la presencia o no de desaceleraciones, y la O, de overall o simplemente de una interpretación general de lo que tuvimos. A continuación les voy a proponer un caso clínico para que realicemos una interpretación correspondiente a la monitoría fetal. Tenemos una paciente de 29 años, G1 para 0 a 0, con un embarazo de 40.5 semanas, con antecedente de oligohidramnios, quien viene programada para una inducción del trabajo de parto. El obstetra le hace una amniotomía a los 4 centímetros, encontrando un meconio grado 2. De resto no tenemos otros antecedentes y la paciente está con una infusión de oxitocina a 12 miliunidades minuto. Entonces, esta es la monitoría que nos llega de la paciente. Vamos a analizarla utilizando la estrategia Dr. C. Bravado y así definir en qué riesgo está este paciente, en qué categoría. Lo primero, DR, definir el riesgo. Esta paciente tiene un antecedente de un oligohidramnios, está con un meconio grado 2 y tiene una infusión de oxitóxicos. Eso la coloca en un alto riesgo. La C, contracciones. La velocidad del papel en esta monitoría es de 3 centímetros por minuto. Eso quiere decir que vamos a tener entre cada lineecita de estas rojas 1 minuto. La monitoría no tiene los 10 minutos que debería tener normalmente, pero vamos a utilizar los primeros 5. Miremos cuántas contracciones tenemos en 5 minutos. 1, 2, 3, 4. La definición de taquisistolia dice que se presenta cuando tenemos más de 5 contracciones en 10 minutos. Esta paciente realmente coincide con esta definición. La BRA de línea de base o frecuencia cardíaca fetal basal. Miramos más o menos dónde está, más o menos 170, 180, digamos un promedio de 175 latidos por minuto. La definición dice que la frecuencia cardíaca fetal normal es entre 110 y 160 latidos por minuto, por lo que estamos hablando de taquicardia fetal. La V, la variabilidad. Entonces miremos cómo está la variabilidad de este trazado. Realmente no es una variabilidad que uno pueda decir que es normal, pero tampoco hay una ausencia de la misma. Podemos decir que está como en el intermedio. A, de aceleraciones. Aquí no vemos realmente aceleraciones. La D, desaceleraciones. Entonces tenemos una aquí, otra por acá y otra acá. Cada una de ellas es diferente, tienen patrones distintos y vamos a ver que no se corresponden ninguna con los picos de las contracciones. Entonces podemos hablar que estas son unas desaceleraciones del tipo variable. Entonces, ¿cómo interpretamos esta monitoría? Esta no es una monitoría que sea normal ni tampoco que esté dentro de la categoría 3. Podemos poner a esta paciente en una categoría 2, en donde debemos iniciar una serie de maniobras de reanimación in útero para mirar cómo nos responde esta paciente. Entonces la idea sería colocarla de medio lado, colocarle oxígeno y en este caso donde tenemos una polisistolia, lo ideal es suspender la infusión de oxitocina, pasarle un bolo de líquidos a la paciente y hacer una reevaluación. En el caso de esta paciente se hizo lo que acabamos de mencionar, se toma una monitoría 30 minutos después y encontramos que es una monitoría totalmente normal. La podemos clasificar en una categoría 1. La paciente continúa con su trabajo de parto sin ninguna otra alteración y tiene su bebé por vía vaginal sin ningún problema. Un Apgar de 9-10 y pues ese fue el caso que les venía a presentar. Es importante que recordemos que estas habilidades que adquirimos nos pueden ayudar en diferentes situaciones y que nos van a permitir siempre mejorar los desenlaces maternos y fetales, que es finalmente el objetivo que tenemos como anestesiólogos. Mil gracias y que tengan un buen día.